Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Espero que tengas muy buena actitud a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo. Vamos con toda la buena actitud, vamos con Dios y Cristo y nosotros, ¿quién contra nosotros? Te recuerdo que ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Bien, pues vamos inmediatamente a la sección de preguntas y respuestas. Y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, nos gustaría saber cómo identificar cuando una enseñanza o un grupo de personas postulan falsas doctrinas. Por eso le preguntamos, ¿qué es una falsa doctrina? Mi nombre es Carlos Valderrama de Guadalajara, Jalisco. Muy bien, estimado Carlos, Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. Te saludo cordialmente y te agradezco que nos sigas a través de estos medios y a la vez te doy cabal respuesta a tu interesante pregunta que es, ¿qué es una falsa doctrina? Lo primero que me gustaría compartirte en mi respuesta es la definición de lo que es doctrina. Doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, la Biblia. Por cierto, nosotros creemos en sola escritura, es decir, que la Biblia es suficiente, que es nuestra máxima autoridad y la única autoridad en asuntos de doctrina, de conducta, de fe, de creencias, y que todo está basado en la Biblia, solo escritura. Dicho lo anterior, te voy a dar respuesta en base a la Biblia. Entonces, una falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios en la Biblia. Por ejemplo, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niega su nacimiento virginal es una doctrina falsa. ¿Por qué razón? Porque contradice la clara enseñanza de las Escrituras en Mateo 1:18, que nos habla de que el Espíritu Santo concebió a Jesús en el vientre de María. Muy bien. Ahora, desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para abordar esos errores. Por ejemplo, en Gálatas 1, del 6 al 9, nos habla que solamente hay un evangelio y que no hay diferente evangelio u otro evangelio, y condena a quien predique un evangelio diferente del que predicó Pablo. Aún Pablo dice, aún si yo predicara otro evangelio diferente, un ángel, sea maldito, sea anatema. Y en Colosenses 2, del 20 al 23, nos está exhortando a hacer caso omiso de mandamientos y doctrinas de hombres como comidas, el no tocar. Dice que a la verdad tienen reputación de sabiduría, pero no sirven nada contra los apetitos de la carne. Y en Tito 1, del 10 al 11, nos habla de que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y dice mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Es decir, están enseñando, están engañando y lo están haciendo por ganancias deshonestas. Pablo por eso exhorta a su discípulo Timoteo y por ahí a todos nosotros a que se protegiera de aquellos que están vendiendo las herejías y confundiendo a la grey. Y le dice en 1 Timoteo 6 del 3 al 4 a la letra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y como seguidores y como discípulos de Cristo y como cristianos,
Nosotros no debemos de tener excusa para permanecer ignorantes de la teología, porque tenemos todo el consejo de Dios. Ya nos fue entregado, ya nos fue dado, y por eso es importante conocer sola Escritura, que está disponible para todos. Tenemos la Biblia completa, es suficiente, no necesitamos otros libros, otras revelaciones. No. Mientras procuramos, como dice 2 Timoteo 2:15, con diligencia presentarnos a Dios aprobados, tenemos nosotros, si escudriñamos la Escritura, menos probabilidades de ser engañados por charlatanes, lisonjeros, falsos maestros y profetas cuando conocemos la palabra de Dios. Ya no somos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como dice Efesios 4:14. Una vez que ya mencioné lo anterior, subrayo que es importante señalar la diferencia entre las falsas doctrinas y los desacuerdos denominacionales. Diferentes grupos congregacionales ven temas secundarios en las Escrituras de manera diferentes y los conocemos como costumbres que no tienen nada que ver con doctrinas fundamentales del cristianismo. Pues bien, esas diferencias no siempre son debidas a una falsa doctrina por alguien, ¿no? Sino simplemente son prácticas. Y permítanme usar la palabra, las políticas de la iglesia, las decisiones de los líderes, el estilo de adoración, el orden del culto y ciertas otras cosas pequeñas. Esas no son doctrinas falsas, sino son costumbres, estilos, formas de vivir un cristianismo. Ahora, pero todos deben y debemos estar abiertos a la discusión. Ya como no se trata de temas directamente de las Escrituras, incluso aquellos temas que deben de abordar en las Escrituras a menudo deben de ser discutidos, debatidos en amor, en inteligencia, en Cristo Jesús, alineados a la palabra. Las diferencias en la interpretación o en la práctica no califican necesariamente como una falsa doctrina, ni tampoco deben dividir al cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, va a haber algunas cosas que realmente son irrelevantes, que no tienen mayor importancia. Ahora, la falsa doctrina, sí quiero recalcar esta parte, es aquella que se opone a una verdad fundamental, a una verdad que es necesaria para la salvación. Y voy a dar como ejemplo 3, 4 ejemplitos de lo que sí es importante. Por ejemplo, si alguien elimina el infierno, la Biblia describe el infierno como un verdadero lugar de tormento eterno. El destino de cada alma, de cada persona no regenerada que rechazó y no creyó al mensaje de las buenas nuevas del sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 20:15, que el que no se halle inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. El negar el infierno contradice directamente las propias palabras de Jesús, las que dijo en Mateo 10:28, cuando él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O las de Mateo 25:46, habladas por el mismo Señor Jesucristo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y por lo tanto, aquellas personas que eliminen o que digan que el infierno no existe, que es una metáfora, que eso no significa infierno, pues eso sí es una falsa doctrina. Hay varios grupos, entre ellos Testigos de Jehová, que ellos dicen que no hay infierno. Eso es una falsa doctrina. El otro ejemplo,
la idea de que hay muchos caminos para llegar a Dios. Esta manera de pensar, esta filosofía, se ha vuelto muy popular recientemente bajo el disfraz de tolerancia. Esta falsa doctrina sostiene que Dios es amor y por tal motivo, como Dios es amor, Él va a aceptar cualquier esfuerzo religioso con tal que el practicante sea sincero. Pero tal relativismo se burla de toda la Biblia y elimina de forma eficaz cualquier necesidad de la obra que hizo el Hijo de Dios. En otras palabras, están diciendo, lo que hizo Jesús en la cruz, eso no importa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas entonces dónde queda el mensaje central de Juan 3, del 15 al 18? Que dice a la letra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, decir eso es decir que el sacrificio de Jesús no fue importante, porque está contradiciendo directamente a Jesús. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:6, Él dijo, Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, decir que todos los caminos llegan al cielo, esa es una falsa doctrina y no la podemos aceptar. Y cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la doctrina que niega la deidad de Cristo, que niega que Cristo es Dios, es una falsa doctrina. Que niega el nacimiento virginal de Jesús, falsa doctrina. El que niega que la vida de Jesús fue sin pecado, es una falsa doctrina. El que niega la verdadera muerte y su resurrección física, es una falsa doctrina. Entonces, una falsa doctrina también es una cristología descarriada, ¿verdad? Son grupos que realmente están enseñando falsa doctrina. Incluso aquellos que hablan que la Biblia no se puede interpretar literal en la Escritura acerca de la deidad de Cristo, de que Jesucristo es Dios, eso es una falsa doctrina. Es más, la palabra de Dios les llama lobos vestidos de oveja. Entonces, las enseñanzas, quiero ir resumiendo, las enseñanzas que añaden obras religiosas humanas a la obra consumada de Cristo en la cruz como elemento necesario para la salvación, es decir, aquellos grupos que dicen que es fe más obras y que tienes que luchar para mantener tu salvación por tu esfuerzo, eso es una falsa doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, ejemplos, a ver, tú para ser salvo te debes de bautizar. Eso es una falsa doctrina, ¿verdad? Porque están poniendo el bautismo como una condición para ser salvos. Entonces, y algunos otros grupos dicen estilos de peinados, de vestimenta, de consumo de alimentos. Y Romanos 11:6 nos dice específicamente que todo es por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas. Lo cierto es que aquí Romanos 11:6 nos está advirtiendo en contra de los intentos de mezclar la gracia con las obras. Eso es muy peligroso. La Escritura dice muy claramente en Efesios 2:8-9 que nosotros somos salvos por gracia, no por medio de la fe, y nada de lo que hagamos puede añadir o quitar la salvación.
Por eso en Gálatas 1 del 6 al 9 nos habla que debemos de tener cuidado de no escuchar, de no predicar un evangelio diferente u otro evangelio que no es. Tenemos que tener mucho cuidado. También a veces se ha malinterpretado el mensaje del favor inmerecido, de la gracia, que piensan muchos que esa es una licencia para pecar. No te confundas, porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas diferentes. ¿Por qué? Porque entonces sí podemos caer en ese error, ¿verdad? Y correr el peligro, lo que dice Lucas 6:49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La gracia no significa que voy a hacer yo todo lo que yo quiera, de ninguna manera. Siempre Satanás ha estado confundiendo, pervirtiendo las palabras de la Biblia desde el jardín del Edén, y eso lo podemos ver en Génesis 3 del 1 al 4, inclusive cuando Jesús fue tentado, nombraba la Escritura. Los falsos maestros, los siervos de Satanás, intentan aparecer como siervos de justicia. El mismo Pablo dice en 2 Corintios 11:15 que no nos debemos de sorprender porque aún puede venir un ángel vestido de luz y puede traer falsa doctrina. Por eso es muy importante, ¿verdad?, para identificar a un charlatán, a una persona que promociona falsa doctrina, pues debemos conocer la palabra de Dios. Somos todos vulnerables a herejías, a falsas doctrinas, y por eso la recomendación es que tenemos que ser como los de Berea, en Hechos 17:11, que dice que estos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tú debes de escudriñar cada día, inclusive lo que yo predico debe de ser escudriñado. Yo me puedo equivocar y somos corregibles y hay que corregirnos. Y el punto de referencia para corregirnos definitivamente es la palabra de Dios. Cuando nuestro objetivo es seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, pues vamos a ver que va a haber peligros. Y por eso yo quiero concluir con esto para no hacerlo tan largo. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta devoción, este estilo de vida, de palabra, de oración, de perseverancia en la iglesia, nos va a evitar y nos vacuna contra toda doctrina falsa, contra toda enseñanza que sea equivocada y no en línea a la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Si no te has suscrito, suscríbete, regálanos un like, compártenos y comparte este podcast. Y te recuerdo que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vemos para la próxima. Bendiciones.